Estamos encantados por encontrarnos con ustedes hoy martes 25 de septiembre del año 2018. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, en este su programa Acción Popular de hoy, a través del canal Sport Vision, canal 35, y acompañados como siempre de Dani, de Alberson, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes coordinan lo que aquí hacemos. Hoy cumplimos 55 años de aquella sonada que en el año 63 del siglo pasado, 1963, abortó el primer ensayo democrático que logramos después de la caída de la dictadura de Trujillo. El golpe de Estado Juan Bosch hoy cumple 55 años y parece ser que hemos aprendido muy poco de aquella experiencia de 1963, cuando hoy estamos repitiendo las mismas acciones, los mismos comportamientos, las mismas actividades políticas. La estamos repitiendo, estamos reproduciendo los mismos comportamientos democráticos, los mismos comportamientos políticos. Es una tristeza tener que ver eso. 55 años después hemos aprendido muy poco en este proceso democrático que hemos vivido. Miren, una muestra solo le voy a poner. Solo muestras, ejemplos, para que entiendan lo que estoy diciendo. El titular del periódico Hoy, 55 años después de aquel golpe de Estado a Juan Bosch. Fenatrado levanta llamado a paro para iniciar diálogo con el gobierno. Gobierno de Juan Bosch. Gobierno de Juan Bosch. Transportistas de carga dejan paro sin efecto. Gobierno desactiva, gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los partidos que fundara Juan Bosch y el que hace alarde de ser el más bochista de todos los partidos que fundara Juan Bosch. Gobierno desactiva la paralización del transporte en los puertos. ¿Dónde está la política? Preguntamos. Todo eso que ustedes están viendo es puro tacticismo político. Aquí no está funcionando la política, ¿eh? Está funcionando el tacticismo político. Aquí está. PN activa protocolo preventivo y desde hoy acuartela agentes. Eso fue antes del acuerdo que se llegara ayer. Vayan a ver cuántos militares y cuántos policías son parte de Fenatrado. ¿Cuántos militares, cuántos generales de la policía y cuántos generales de las Fuerzas Armadas son propietarios de patanas, de camiones, de guaguas de transporte, de todo eso, de carros? Y esos son los que están negociando el tema del transporte. El problema es el precio indecente que tienen los combustibles en la República Dominicana. Ese es el problema. Que no tenemos política. No hay una política para combustible. No hay una política para hidrocarburos a pesar de una ley. El uso democrático de esa ley se ha convertido en crear monopolios. A partir de la ley de hidrocarburos y combustibles fósiles, al igual que con la ley que permite la comercialización del gas natural, lo que se han montado en el país son, ¿qué? Carteles. En el gobierno de Juan Bosch, en el gobierno del mismo que tumbamos hace 55 años, en el mismo gobierno que abortamos en el año 63 y que hacemos alarde del mejor ejemplo de democracia hace 55 años. Y hoy no podemos siquiera acercarnos a ese gobierno, aquel ensayo democrático del año 65. No nos podemos acercar con el gobierno del PLD, el gobierno de los mejores hijos de Bosch.
El gobierno de los que se hacen alarde de ser la esencia, la quinta esencia de lo que fue Juan Bosch. Estamos viviendo 55 años después. ¿Estos qué? ¿Cómo se llamamos esto? Estas chapuzas. Esto es una chapuza. Y preguntamos, ¿ha bajado el gas licuado de petróleo? ¿Ha bajado los combustibles? ¿Han bajado? ¿Qué pasa con los pasajes? Hoy todos los pasajes están más altos, más caros. Estamos resolviendo el problema. ¿Quiénes se sientan a discutir los problemas de la sociedad y de los ciudadanos? Ah, los sindicatos que no son más que corporaciones dirigidas por políticos. ¿Quién es el presidente del FENATRADO? Un diputado del PRM. Yo quisiera saber qué tiene que decirle Luis Abinader y qué tiene que decir Hipólito Mejía a este país cuando un miembro de su partido está negociando los intereses de él y no los intereses de 10 millones de dominicanos y de toda una sociedad. Está pactando los intereses de él, un diputado del PRM. Y es lo que estamos diciendo permanentemente. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A hacer negocio con la política o a hacer política para 10 millones de ciudadanos? Es lo que quisiera saber. Por eso digo que ¿dónde está la política? ¿Quiénes son los que están perjudicados con este tema de los combustibles? ¿Los sindicatos, los grupos empresariales o 10 millones de ciudadanos? ¿Quiénes son los que están perjudicados? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está el comerciante del mercado? ¿Dónde está el productor agropecuario con el tema de los combustibles? ¿Cuánto tiene que gastar más para el gasoil y encender las bombas? ¿Cuánto tiene que gastar más la ama de casa en el gas licuado de petróleo? ¿Dónde está ese debate? ¿Dónde está esa discusión? El PLD, el partido de Juan Bosch, lo que hace es un acuerdo táctico. Lo mismo que hace Camacho, 55 años después del golpe de Estado. Proponer que desde el Congreso se puede dar un golpe de Estado contra la Constitución. El presidente de la Cámara de Diputados del partido de Juan Bosch está proponiendo el mismo golpe del año 63. El Congreso puede habilitar a Medina. Para el Congreso no hay cosa irrevocablemente juzgada. Ese es el partido de Juan Bosch, 55 años después. Esa es la quintesencia reproductiva del año 63. Perfecto. Redondo el negocio, igual que el negocio que hace el arquitecto Pagán con los dueños de la Torre Alco Paradiso. La torre donde vivía Sobeida y Figueroa Agosto. El señor Pagán haciendo negocios desde el cargo con la Torre Alco Paradiso, adquiriendo apartamentos a partir del cargo. Negocios redondos, como el nuevo director de la OISOE, reproduciendo a Pimentel Carech, y a el señor Florencio y a la señora Ileni Florencio. El señor Pagán. Negocios redondos. Negocios redondos, como hace el señor Pagán de la OISOE con los dueños de la Torre Alco Paradiso. Los mismos negocios redondos, contratos y contratos a cambio de apartamentos. Qué bien. Eso es lo que tenemos que hacer con el Estado. Eso es lo que tenemos que hacer con el Estado en este país. Es lo que nos luce, es lo que nos queda bien. Como queda bien un presupuesto en el gobierno de Juan Bosch, el gobierno honesto de Juan Bosch, aquí un presupuesto de 900, ¿qué pasó? Puede mejor irse de aquí. 921.810 millones de pesos. Ese es el presupuesto.
100.000 millones de pesos más nos va a quitar Danilo Medina. 100.000 millones de pesos más nos va a quitar Danilo Medina. 100.000 millones de pesos más. Y nos va a endeudar con casi 200.000 millones de pesos más. Oigan bien lo que estoy diciendo. Nos quitarán 100.000 millones de pesos más. Le quitará a la pequeña, mediana y microempresa las posibilidades de expansión y las posibilidades de estabilizar la familia dominicana. Para eso serán esos 100.000 millones de pesos. Para restarle calidad de vida a la familia dominicana. Quitarle posibilidad de expansión a la pequeña, mediana y microempresa en este país. Y endeudarnos de generación en generación con más de 200.000 millones de pesos. Eso hará Danilo Medina en el próximo año. 100.000 millones de pesos más para pagar el robo electoral de Indra en la Junta Central Electoral. Para pagar el robo de Odebrecht, 336 millones de dólares más con Punta Catalina. Para eso nos van a robar 100.000 millones de pesos más, para que Danilo gaste 921.000 millones de pesos en este país. Casi un billón de pesos dominicanos. Para eso, ese presupuesto. Para pagarle a Indra el robo electoral de Danilo Medina. Y para pagarle a Odebrecht 336 millones de dólares más. Para eso necesitamos trasladarle quitarle a la sociedad 100.000 millones de pesos más. El año pasado eran 819.000 millones de pesos. Hoy son 921.000, 102.000 millones de pesos más. Para una cáfila de ladrones que nos están cobrando hasta por los muertos que tenemos que traer de fuera. Oigan bien lo que estoy diciendo. Un dominicano que muere paga los servicios funerarios en Estados Unidos, en España. Y aquí Blandino, Aeropuerto Siglo XXI, le cobran $150 a esa familia atribulada para poderse retirar un muerto del aeropuerto. En ese estado es que estamos viviendo. Hasta ahí hemos llegado. Que empresas privadas, junto con aduana, junto con la Dirección General de Impuestos Internos, junto con el Departamento Aeroportuario y la Dirección de Aeronáutica Civil, les roban, o sea, el Ministerio de Obras Públicas les roba a este país hasta por traer un muerto, por sacar un muerto del aeropuerto. La funeraria Blandino y Aeropuerto Siglo XXI. Les roban al país hasta por sacar un muerto del aeropuerto. Y tenemos que buscar 102.000 millones de pesos más para dárselo a esta cáfila de ladrones. Eso es lo grande de este país. Para pagar a ladrones de Odebrecht y pagar a ladrones de Indra por robarse unas elecciones. Por robarse unas elecciones. Y nos están diciendo que hemos llegado a un acuerdo con Fenatrado o a un acuerdo con Fenatrano, con una de las mafias choferiles que hay aquí en el país. ¿Dónde está la política? ¿Quién pactó? El PRM fue el que pactó las necesidades de toda una nación. Un diputado del PRM. Y esos son los campos de competencia que debemos deslindar en este país. ¿Cuándo actúa la política? ¿Cuándo actúan los intereses privados? Por eso no creo en empresarios enganchados a políticos, ni en políticos enganchados a empresarios. Los que somos políticos nos dedicamos a la política, a atender lo que le pasa, los complejos, la demanda más compleja que tiene un ser humano, que es vivir. Los que somos políticos tenemos que dedicarnos a eso, no a hacer negocios de descargo político. Ese es el problema. En el gobierno de Juan Bosch, 55 años después, esta es la travesía. Este es el camino. Estos son los compañeros de viaje
de los mejores discípulos de Juan Bosch. Una porquería de gobierno, una porquería de Estado. Es lo que han convertido el país, en una porquería de Estado. En eso han convertido este país, los mejores discípulos de Juan Bosch. ¿Dónde está aquel negocio, aquel gobierno del año 63? El otrora modelo, el otrora ejemplo de gobierno de Juan Bosch. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Convertido en porquería, en excrementos, en coprofilia. Vengo ahora. El flamante Procurador General de la República hacía alardes de juramentación de nuevos fiscales. Jan Rodríguez juramenta 36 procuradores fiscales titulares. El procurador dice, rumores sobre falta de transparencia son por intereses particulares. Yo quisiera que el procurador, más allá o más acá de sus presunciones, de presumir de ética, de presumir de decencia y de honestidad, pensara en la realidad del sistema de justicia de la República Dominicana. Que se mirara en un espejo y le preguntara al espejo, ¿merezco ser el procurador general de este país? Que él, Mariano Germán, se miraran a un espejo y se preguntaran que si ellos merecen ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia y jefe del Ministerio Público en la República Dominicana. Quieren convencernos a golpe de estampas, de todo este bodrio, de todo este órdago que han montado con el sistema de justicia. Aquí tienen una de las estampas. Esto es la cloaca del Listín Diario. Fiscal, a través de los estudios se puede cambiar la historia. Eso dice el fiscal de Nagua. Nuevo fiscal de Nagua fue limpiabotas, cajero de la OMSA y asador de pollo para poder estudiar y hacerse abogado. ¿Acaso la fiscalía, o ser nombrado fiscal, ser nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, o ser nombrado Procurador General de la República, o en mi caso, ser hoy un comunicador en este país, es un fin? Eso es un fin. Yo tengo que decirle a nadie cómo me he formado. ¿Qué yo hago con mi formación? Es que un cargo, cualquiera que sea, no es un fin. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, este relativismo conceptual. Yo no tengo que decirle a nadie cómo mi madre, ¿qué hacía mi madre en Jaina para criar a 7 hijos? Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que sus hijos han hecho con la formación y el sacrificio que esa madre y ese padre hicieron con ese hijo. ¿Para qué sirven esos hijos hoy? ¿Cómo yo llegué aquí? A nadie le importa. ¿Qué yo hago con la travesía, con los valores que me permitieron lograr este medio? No el fin. Es que es un medio para alcanzar metas superiores. Tengo muchos problemas con amigos de infancia por estas formas conceptuales de ver la vida. Y con mi misma familia muchas veces.
Porque como no se me pueden quejar a mí, se quejan con mis hermanos, o se quejan con mi tía, o se quejan con mi madre. Y me importa. El problema son los medios. El problema en este país son los medios, señores del Listín Diario. Ese es el único pobre que ha llegado a ser fiscal, que ha llegado a ser juez. Es que tú haces, el Maestro Jesús te lo dice. ¿Qué haces con los dones que Dios te da? ¿Para qué los usas? ¿Para qué Mariano Germán está usando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? ¿Para qué Jean Alain Rodríguez está usando la Suprema Corte de Justicia? Da lo mismo de donde venga su formación. ¿Para qué Servio Tulio está usando a Finjus? ¿Para qué están usando a Participación Ciudadana? Es que no son fines, son medios. Y se puede hablar en este país de fiscales honestos, de jueces honestos, sí, pero también se puede hablar de que un amante, Elisa Peroso, ex amante de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, todavía gravita la naftalina de esa amante de un ex juez de la Suprema Corte de Justicia sobre el aparato político de la justicia dominicana. Y yo pregunto, ¿tiene eso que ver con cómo se formó ese ex juez de la Suprema Corte de Justicia? Cuando un amante coge el aparato político de la Suprema Corte de Justicia y negocia indultos con procuradores que vienen también de extracción humilde, va acá a las cárceles a negociar con narcotraficantes, una ex amante de la Suprema Corte de Justicia, de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y yo pregunto, ¿dónde está Víctor Díaz Rúa? ¿Fue a curarse de qué a España? ¿Qué médico le vio? ¿O le vio el embajador dominicano en España? El jefe exterior del aparato político de la Suprema Corte, del sistema de justicia de este país, Olivo Rodríguez Huerta. ¿Acaso se habrá entrevistado Víctor Díaz Rúa con Olivo Rodríguez Huerta, que es quien maneja el aparato político junto con el juez Eduardo Sánchez Ortiz, quienes manejan el aparato político de este país, de la justicia de este país? Señores, eso tiene que ver con fiscales. Eso que está ahí. Suspenden alguaciles, eso es la Suprema Corte de Justicia, por embargo Altice. ¿Quiénes procuraron ese embargo Altice? ¿Otra empresa? ¿A quién están suspendiendo? ¿A los fiscales? ¿Por qué no se les pide cuenta? No a los fiscales, no a los alguaciles, sino en nombre de quién ellos trabaron ese embargo o intentaron trabar ese embargo. ¿Era para bien de los alguaciles o para bien de una causa empresarial? ¿Por qué no se llama la atención a la empresa y vamos por los alguaciles? ¿Por qué Mariano Germán no pone en causa la empresa que pagó a esos alguaciles para que hicieran esa felonía? Preguntamos. Aquí tenemos al juez Subero hoy. Dice el juez Subero, límite del constitucional es la conciencia de los jueces. Sigue diciendo, Subero afirma que el Tribunal Constitucional puede variar criterios de una sentencia. Evaluación. Explica que jueces de la Suprema Corte de Justicia solo pueden ser sustituidos si reprueban evaluación. Le quiero decir al juez Subero Isa que está equivocado. Que ni una cosa ni la otra. Que ni una cosa ni la otra. Y que el mejor ejemplo está en él. ¿Cómo salió de la Suprema Corte de Justicia? Él salió evaluado. ¿Y qué pasó?
con la evaluación, que se impuso el aparato político. Magistrados, dejen las hipocresías que no les lucen. Usted tuvo 16, 17 años en la Suprema Corte de Justicia y sabe que aquí se impone el aparato político por encima de todos los jueces, por encima de todas las conciencias. Se impone el aparato político. Ese aparato político que se impone en el Tribunal Superior Administrativo, en el Tribunal Superior Electoral. ¿Quién es el presidente del Tribunal Superior Electoral? Román Jaques. ¿Asistente de quién? ¿Asistente de quién? ¿Testaferro de quién? Es asunto de evaluación. Es conveniencia. Es lo que conviene a Olivo Rodríguez Huerta. Lo que conviene a Eduardo Sánchez Ortiz. Que son quienes tienen el control del aparato político de la justicia dominicana. Ese acuerdo de Embraer, ese acuerdo de Odebrecht, ¿quiénes lo redactaron? Ese acuerdo de Embraer y ese acuerdo de Odebrecht, esa sentencia primigenia de Odebrecht, ¿quién la redactó? ¿Por qué está el juez Ortega Polanco al frente del caso? ¿A quién fue a ver Víctor Díaz Rúa a España? ¿Al médico o al otro médico? ¿Al médico o al otro médico? Al médico de la justicia dominicana. Al cirujano de la justicia dominicana. Eso es lo que tenemos que hablar en este país. Es de lo que tenemos que hablar en la República Dominicana. Del aparato político del sistema judicial. Estas son las cárceles. Actores de la justicia preocupados por el aumento de la prisión preventiva. Que le pregunten a la policía y a la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Por qué hay tantos jóvenes presos en las cárceles preventivamente, enredadas de la policía contra el microtráfico y el narcotráfico? ¿Dónde está? Ustedes han visto un narcotraficante, han visto un banquero lavador de dinero de narcotraficante, han visto un empresario lavador de dinero de narcotráfico en las cárceles de este país. ¿Qué pasó en el caso de Higüey que le señalé la semana pasada? De 1.700 millones de los bienes del narcotraficante Ricardo Dante, en Higüey, de los 1.700, ahora se redujo a 500 millones los bienes de ese narcotraficante. Los otros 1.200 millones, ¿quién los tiene? Los otros 1.200 millones, pregúntale a Mariano Germán, pregúntale a Jean Alain Rodríguez. Y es muy probable que el fiscal o los fiscales que pasaran por ahí eran gente venidas de familias pobres. Pero ¿qué hicieron con sus fiscalías? ¿Enriquecerse? Enriquecerse. ¿Por qué separaron los indultos en este país? Porque Elisa Peroso, la amante de un ex juez de la Suprema Corte de Justicia, se encargaba de negociar los indultos. Vayan a ver si ha sido investigada siquiera. Es de eso que tenemos que hablar en la República Dominicana. Ayer los sacerdotes hablaban de impunidad, hablaban de corrupción con ocasión de la fiesta de las Mercedes. Significa que eso no se ha muerto, que eso está vivito y coleteando. Doña Mini, dígale a su amiga que ese té de jengibre estaba sabrosísimo. Vengo ahora. Que el sol va saliendo y hay que nestar la bandera, pues cada matiz encierra
lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clamorea. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer, esta era la expresión del obispo de La Vega. Obispo de La Vega llama a romper cadenas de la corrupción y la violencia. Pide acabar con la impunidad, la complicidad, la inseguridad, las drogas y la violencia intrafamiliar. Más claro ni el agua. Señores, cuando un país tiene que tomar y sacrificarse como lo ha hecho este, 921.810 millones de pesos para que un gobierno pague sus culpas, oculte sus culpas, sus delitos, sus crímenes. En el caso de Indra, la empresa brasileña, que es lo mismo que decir Joao Santana, ¿cuánto va a pagar la Junta a Indra? ¿Cuánto le pagará la Junta a Indra? Casi 1.000 millones de pesos dominicanos. Tendrá que pagarle la Junta a Indra, que es Politec, la misma empresa de Joao Santana. Ya tuvimos un escándalo con el Ministerio Administrativo de la Presidencia y 1.400 millones de pesos pagados a Joao Santana. Ahora le vamos a pagar con una ley, oigan bien lo que estoy diciendo, con un fraude de ley que se llama Ley de Ingresos y Gastos Públicos, que es el presupuesto. Con esa ley vamos a legitimar el robo electoral del año 2016. Con esa ley vamos a buscar que el Congreso pague el robo electoral del año 2016 producido por una empresa llamada Indra, que es lo mismo que decir Politec en Brasil, la empresa de Joao Santana, que fue la que montó las elecciones en este país. Pero no solo eso, tendremos que usar para llevar a Punta Catalina de 1.945 millones de pesos, de dólares, de 1.945 millones de dólares, llevarla a esta cifra, a Punta Catalina. 18.600 millones de pesos más. Señores, 18.600 millones de pesos más vamos a pagar por Punta Catalina. ¿Ustedes están entendiendo? Con un solo motor, con un solo generador. Y vamos a legalizar ese otro robo en una ley de ingresos y gastos públicos. Ese otro robo, ese nuevo robo, para ocultar los crímenes y los delitos de un presidente y de su familia, de Rosana Montilla y compartes, de Rubén Bichara, de Jaime Aristides Escuder, de Andy Daguarre, de Wilfredo Alemani, los crímenes y los delitos de esa gente
lo estamos cubriendo hoy con una ley de presupuesto. Para que entiendan bien por dónde vamos y de qué estamos hablando aquí en este programa. ¿Dónde está Punta Catalina? ¿Dónde está Punta Catalina? Preguntamos. Debió concluir en el año 2017. Debió concluir en el año 2017, según el contrato del año 2013. Debió concluir en el año 2017, agosto, octubre del año 2017. Estamos en septiembre del 2018 y no sabemos cuándo concluirá uno de los generadores. Y ya vamos por 2.281 millones de dólares. A ver si me pueden explicar los genios. Los genios parece que están inspirados en aquel gobierno del año 63 de Juan Bosch. Los mejores discípulos de Juan Bosch. Los que dividían el país en dos, entre bochistas, PLDistas y corruptos. Quienes no estaban en esa lista eran corruptos. Y no quieren siquiera que Milagro diga, esta que está aquí. No quieren que Milagro diga, Odebrecht, ay Odebrecht, dame mi cuarto. No quieren que digan eso siquiera. Los adalides de la libertad y de la democracia en América. Señores, este es el gobierno de los mejores discípulos de Juan Bosch. Los mejores discípulos de Juan Bosch, Danilo Medina, Leonel Fernández, las quintaesencias del bochismo en República Dominicana. Están repitiendo los mismos adefesios. Se han convertido ellos en quienes tumbaron a Juan Bosch en el año 2000, en el año 1963. Son peores. Danilo Medina y Leonel Fernández son peores que Elías Wessing y Wessing. Repito, Danilo Medina y Leonel Fernández son peores que Elías Wessing y Wessing. Hoy, y no digo esto con ninguna reserva, no tengo ninguna reserva, lo estoy diciendo literalmente y lo estoy diciendo lingüísticamente. Danilo Medina y Leonel Fernández son peores que toda la horda militar y toda la horda comercial y empresarial que tumbaron a Juan Bosch en el año 1963. El daño que Danilo Medina y Leonel Fernández le están haciendo a este país es peor que el que esa horda militar le hizo a Juan Bosch y al país en el año 63. Y lo digo con todas sus letras. Con todas sus letras, con todo su significado y con todo su significante. Para que se entienda, con el participio pasivo y el participio activo. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Hugo, dile a E y la E chiquita que vengo ahora. La UAS llamaba la atención a este país sobre el tema de la supervisión bancaria. República Dominicana debe fortalecer regulación y supervisión del sistema financiero nacional. Ayer, con ocasión de esto, quiero decirle
que ayer España, la Audiencia Nacional, está trabajando la extradición de la que fuera enfermera y tesorera de Venezuela, enfermera de Chávez y tesorera del Estado de Venezuela, extraditada por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito de España hacia Venezuela. Pero esa señora vivía aquí. Como el señor Julio Armando Asunción tiene tanto gusto por los venezolanos, quisiera preguntarme que si él la conoce, que si él y sus amigos venezolanos, a quien él ha favorecido tanto en este país, o Euclides Gutiérrez Félix, conocen la enfermera, la que era tesorera, y su esposo, el jefe de seguridad del Palacio de la Presidencia de Venezuela. Porque ellos vivieron aquí. Quisiera preguntarle a Luis Armando Asunción que si él conoce a la que era enfermera y tesorera del gobierno venezolano, que va a ser extraditada a Venezuela, que si él la conoce. Quisiera preguntarle al señor Luis Armando Asunción. Porque como él tiene tanta capacidad hasta para dañar la vida de Iromi Castro, para quedarse en el puesto y ocultar las cosas que se hicieron desde la superintendencia de banco con el caso Peravia, y él tiene la capacidad de nombrar a una persona con menos méritos y con menos categoría que Iromi Castro, como ese señor Jesús Geraldo Martínez Alcántara, y ponerlo a dar conferencias como si fuera un ducho en asuntos de seguridad financiera. Que si él conoce a la que era enfermera de Chávez, que si él la conoce, que va a ser extraditada desde España hacia Venezuela, que si él la conoce, pregunto. Como él tiene tanto gusto y tanto placer, tanta filia por los venezolanos, tanto amor por los venezolanos, que si él la conoce, quisiera preguntarle a Luis Armando Asunción. Ahora que están hablando en la UAS de la necesidad de supervisar, de reforzar la supervisión bancaria, que es el que hace tanto alarde en los medios de comunicación, es una pena que la UAS esté preocupada, que sea la UAS que esté preocupada por lo que él dice que está muy seguro. Y la UAS, estamos hablando del decanato de la UAS, que no creo que vaya a ponerle reparo al decano de economía de la UAS, porque se atreve. Es que se atreve Luis Armando Asunción, el esposo de Rosana Montilla. Es que en sus andanzas, en sus fechorías, dan para eso, señores. Dan para eso. Hoy no trataron de dañar el historial de Iromi Castro. Lo hicieron ellos y Jenny Berenice Reynoso. Hicieron eso. Yo quisiera preguntarle que si tienen algún reparo para el decanato de la UAS. Porque un funcionario que sin méritos llega a ser intendente y después superintendente, el único mérito es la cama que se acuesta con una hermana de Candy Montilla de Medina. Ese es el único mérito. Porque esta señora era empleado del departamento de mantenimiento de la superintendencia de banco. Por eso le digo a ustedes, cuando le hablaba del fiscal de Nagua, que no es el problema de que yo escalé y que yo vengo de abajo, es que yo hago cuando escalo, para qué yo uso mi conocimiento, para qué yo uso mi nueva posición. Toda la perversidad que ha hecho Luis Armando Asunción, viniendo desde abajo, toda la perversidad del superintendente de banco, dice que vengo de abajo. Vengo ahora. Yo quiero usar un video que está en las redes sociales para que ustedes entiendan de qué va el tema que voy a tratar con ustedes.
Amaury, póngame el video. Nueva York autoriza quitarles el género a los recién nacidos. Esta ley de género X es el atentado más grande jamás cometido contra la identidad humana. Una nueva ley aprobada en Nueva York autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado Gender X o género X, en lugar de registrarlos como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente de acuerdo con la evidencia genética. Esta vez sí, la ideología de género superó los límites de todas sus extravagancias. Esta barbaridad contra los bebés recién nacidos, más que una extravagancia, es, en términos reales, una arbitrariedad nunca antes vista. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad, dijo el demócrata Corey Johnson, presidente del Consejo Municipal, celebrando la hazaña. Sinceramente, no se entiende por qué consideran los abanderados de la ideología de género que inscribir en el registro civil a los recién nacidos con género X, que es lo mismo que con género indefinido, constituye un triunfo de la inclusión y la igualdad. No existe forma más perversa y profunda de esclavizar a un ser humano que desfigurando su identidad. Y esta ley de género X es el atentado más grande jamás conocido contra la identidad humana. Eso pasó en la asamblea del Congreso de Albany, la capital del estado de Nueva York. Señores, ustedes están viendo cómo se está descomponiendo el parentesco en la República Dominicana. Es eso. Es toda una ideología política de poder que busca desfigurar, que busca destruir la esencia misma del ser humano. Por eso le estaba diciendo el viernes pasado, les hablaba del tema de la religión. Todo lo que se está buscando es romper la estructura emocional del ser humano. Esta ideología de género, cuando ustedes le están diciendo dominicanos y dominicanas, no le están hablando español, ¿eh? Es bueno que lo entiendan, porque es dominicano el gentilicio. Es dominicano el gentilicio. No es dominicana, es dominicano el gentilicio. Cuando usted dice dominicanos, está diciendo hembra y macho. No hay que hablar de las dominicanas y los dominicanos. Eso no es español. Y con este tema, que es lingüístico y no biológico, que como debería ser, la identidad de un ser humano es biológica. No es una identidad lingüística. No hay identidades lingüísticas. Yo le pregunto, un árbol, cuando pare, ¿es macho o es hembra? Una mata de aguacate, ¿es macho o es hembra? ¿O no hay inflorescencia? La que manda es la inflorescencia. Estambres y pistilos lo establece la naturaleza. En la naturaleza lo establece la botánica, la biología. Pistilos y estambres, gineceo y androceo, órgano masculino y órgano femenino. Y tenemos aquí con una ley, se está buscando modificar la biología. Oigan bien, lo que estoy hablando de ética y de una ética de mínimos hoy, porque no quiero hacer una ética de máximo, porque quizás tenga problemas para poderme explicar. Voy a hacer una ética de mínimo. Fíjense que le estoy poniendo una mata de aguacate. ¿Es hembra o es macho? La mata de aguacate. La que para los aguacates. La mata de guayaba que para la guayaba. ¿Es hembra o es macho? ¿Qué género tiene una mata de aguacate? Del punto de vista lingüístico, es hembra. Mata. La mata. No se puede decir el mata. Pero es lingüístico. Del punto de vista biológico, del punto de vista botánico, ahí se produce, para que venga el aguacate, una orden biológica, una orden química, una orden botánica. ¿De qué? De estambres y pistilos, gineceo y androceo. Que haya una inflorescencia, que hayan flores. Y usted no puede con una ley modificar la función de los estambres, ni modificar la función de los pistilos.
Y esta ideología de género lo que anda buscando es confundir a la sociedad y confundir al mundo con este relajo. X, el género X, porque queremos darle cabida a la homosexualidad, al lesbianismo, a la transexualidad, a todas esas aberraciones que no tienen ningún valor, ni biológico, ni químico, ni orgánico. ¿Qué valor orgánico tiene la pareja homosexual o la pareja lesbiana? ¿Qué crea una pareja lesbiana? ¿Qué crea una pareja homosexual? ¿Qué crea? Crea parentesco, crea un primo, un sobrino, un nieto, un abuelo. Se crea eso a partir de una relación homosexual. Preguntamos, y tengo que hacerlo por la política, porque necesitamos tener instituciones fuertes que sean capaces de socializar al ser humano, de hacerlo humano, quitar este mundo salvaje que se nos está imponiendo. Este mundo salvaje, repito, que se nos está imponiendo. Este mundo salvaje, esta relación salvaje entre seres humanos, cómo se está cosificando a la mujer y cómo se está cosificando al hombre, convirtiéndolo en una cosa y no en un valor. El mundo está constituido por cosas y valores. Y la vida es un valor. El ser humano es un valor. El matrimonio es un valor, un medio para alcanzar metas superiores. Ese parentesco, el primo, el hermano, el cuñado, es eso lo que genera el matrimonio. Una relación homosexual, una relación de gay y lesbiana, un matrimonio de lesbianas, un matrimonio de homosexuales, no crea esas cosas. Y por eso le puse en la biología. Quise irme a la biología para hacer la ética de mínimos. Para que cuando vengan donde ustedes con este disparate, ustedes le pregunten, ven acá, y en una mata de aguacate, que es lo más común, una mata de guayaba, una mata de cereza, ¿qué género tiene una mata de cereza? Todo eso es creación. Todo eso es la creación divina en la que yo creo. Yo no creo en otra cosa. Esa creación divina establece dispositivos en esa mata de aguacate, que desde el punto de vista de género es hembra, pero dentro de ella se produce un proceso cuando viene la inflorescencia que se llaman estambres y pistilos, el gineceo y el androceo, que es el que hace posible que tú te comas una cereza, te comas una manzana, que te comas un aguacate, una guayaba, un mango. Y aquí quieren imponernos que eso viene porque lo decide un Congreso con una ley. Una ley modificando la biología. Una ley modificando la botánica. Modificando la química. Y la biología, la química, la física son instrumentos para acercarnos a la creación de Dios. Oigan bien lo que estoy diciendo también. Que hay gente que porque conoce algo de física, conoce algo de matemática, se cree a veces Dios también. La naturaleza te pone límites. Dios, esa divinidad, esa misericordia, te pone límites. Para hacerte ver que eres un ser imperfecto, que no estás completo y que necesitas seguir investigando, necesitas saber más. Como decía San Juan 14. Cuando venga el Espíritu Santo llegarán a saber más. Esa réplica permanente de San Juan es la que necesitamos hoy. Que entendamos que no sabemos nada, que todo está por llegar, que todo está por construirse. Y que aquí la política pervertida, no invertida, la política pervertida está queriendo modificar hasta la química, la biología natural, la botánica, lo quiere modificar todo. Y todo no es posible. Por eso Sodoma y Gomorra no está de más en la Biblia. Sodoma y Gomorra no está de más en la Biblia. Viene a cuento hoy, más que nunca, Sodoma y Gomorra. Me dice Dani que mi tiempo terminó. Tengo que dejar espacio a
Estrategia de Prensa en Televisión. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana para que suframos un poquito más.